Hola a todos, bienvenidos nuevamente al Bibliófilo. En esta ocasión voy a seguir con la segunda entrega de la saga de la historia de la antigua Roma de Colin McCullough. Se llama La Corona de Hierba. Esta obra, así como la primera del primer hombre de Roma, es bastante interesante. Va contando todos los detalles de la historia de la época republicana de manera bastante didáctica, muy amena, porque va entrelazando los hechos políticos con los hechos sociales. Es decir, cómo el poder político se va tejiendo dentro de una red de matrimonios, dinastías familiares y controles políticos. Si en la primera parte se contaba el ascenso de Cayo Mario, en esta segunda nos va a mostrar cómo el papel secundario que había tenido Lucio Cornelio Sila en esta época ya va a volverse un protagonista y va a constituirse en el primer poder político. Mientras que Cayo Mario va a caer en desgracia y en decadencia, perdiendo todo el poder que había logrado. Me parece muy interesante que en la obra se van mostrando todos los intríngulis de la política junto con todo el contexto que se fue dando. Es decir, en la República, la guerra itálica se volvió como una guerra civil, ya que Roma, la ciudad principal, tenía avasalladas a todas las demás ciudades. Sin embargo, se daban algunos beneficios como el derecho de ciudadanía que todos querían tener por ser Roma la potencia. A lo largo de la historia se va repitiendo de manera constante todos los antecedentes y cómo los tribunos de la plebe venían luchando por unas reformas agrarias y unas reformas políticas que fueran haciendo que todos los habitantes de la península itálica se hicieran merecedores de esa ciudadanía romana que cada vez iba teniendo mayores territorios, por lo tanto mayor control político. En la obra no solamente se van mostrando todos estos hechos importantes, sino que se van sembrando como unos personajes con unos eventos particulares que, dada el conocimiento que tenemos de la historia, más adelante van a tener una participación preponderante, como son Tulio Cicerón, el mismo Julio César, Neopompeyo el Grande y Craso. Todos ellos muy importantes dentro de la historia de Roma por hechos que conocemos ampliamente, pero la forma en que los cuenta y esta parte como sus inicios y sus orígenes hace que la obra sea de un entretenimiento sin igual. Colin en este aspecto sigue manteniendo como el mismo concepto en el cual va repitiendo y reiterando todos los antecedentes de la historia para que el lector se sienta bastante ambientado en todo el entorno político que se venía manejando en la época republicana. Casi que uno podría decir que al terminar la obra uno podría considerarse un experto de toda la historia romana, no solamente desde los aspectos civiles, sino también jurídicos. Me parece destacable dentro de la perspectiva social cómo Colin McCullough le da a los personajes femeninos una participación bastante interesante. Va contándonos la vida de los matrimonios que se van tejiendo entre los distintos poderes políticos y también pues las costumbres que, a pesar de que la mujer en la antigua Roma era considerada como sin importancia, tal vez dentro de la misma recreación de la novela nos va mostrando la importancia que tuvieron, como Cornelia, la madre de los Gracos, Aurelia, Livia Drusa, que tienen pues una participación bastante importante dentro de la obra. Y las historias nos las va mostrando con todo el picante y con todos los misterios de una novela.
lo que nos lleva constantemente a reflexionar sobre todos estos sucesos y no solamente dentro de los sucesos históricos, sino como sociedad al comparar estas mujeres con una realidad que muy bien pudiera ser la realidad de las mujeres en la actualidad, donde pueden sufrir pues maltrato de sus esposos, donde la elección de los matrimonios se puede dar también por conveniencia. Y finalmente me gusta mucho el personaje infantil de Servilia, donde pues muestra cómo un niño entiende mucho de su entorno político y va a tratar de quedarse con su padre muchas veces en oposición al amor de la madre. Hay muchas hijas que quieren demasiado a sus padres, inclusive por encima del amor maternal. En especial este personaje de Servilia me parece que lo dota de un misterio y una capacidad como antihéroe que lo hace bastante especial. Es un personaje inquietante. Sabemos que la niñez es más que todo inocente, pero la forma en que lo trata hace que inclusive sintamos un poco de sospechas hacia este personaje. También se cuenta como la influencia de Roma a través de distintos territorios en todo el orbe, no solamente con Hispania, sino también con la parte de Asia, en donde pues están los conflictos con el rey Mitrídates. Y a través de estos relatos nos va mostrando pues todos los movimientos que se van dando entre el poder político y a través de él pues un conocimiento mucho más detallado de la geografía del Mediterráneo. Sencillamente espectacular. En este conjunto de obras no se termina como tal todo el ciclo. Es decir, en la primera, de El primer hombre de Roma, no terminó como tal el apogeo y la decadencia de Cayo Mario, sino que en esta segunda etapa es donde se ve pues como tal la decadencia y la final muerte de este personaje tan importante. Y ahorita, a pesar de que en la primera teníamos al personaje secundario de Cornelio Sila, en esta entrega lo vamos a ver ya en su apogeo, ganando bastantes batallas y poder político. Y pues vamos a ver en la siguiente etapa cómo va a terminar, ya que la obra termina sin que Cornelio pues haya muerto. Supongo yo que van a venir cosas mejores. Me despido y espero se suscriban para continuar con estos comentarios. Muchas gracias.